Perú, lecciones que nos va dejando el golpe de Estado. El sangriento desorden ocurrido en el Perú en días pasados a raíz de la chacota política generada por las élites del país nos va dejando las siguientes lecciones. Nada que esperar de la democracia de los ricos. La democracia representativa instaurada en el Perú desde 1821 jamás democratizó ni la política ni la economía, mucho menos lo sociocultural. Más por el contrario, afianzó la práctica en el imaginario nacional de los blancos ricos vinieron para gobernar, nosotros estamos para obedecer y servir. Pero, contra todo pronóstico, un empobrecido campesino en el área rural, cumpliendo los procedimientos formales de la democracia liberal, llegó a ser presidente de la República Criolla Bicentenaria, por voluntad popular en las urnas. La élite castiza criolla limeña intentó domesticar al campesino presidente mediante la persuasión mediática. Pero el campesino presidente, aunque titubeante, se mantuvo. Entonces le tendieron la trampa, la artimaña política, al igual que al Inca Atahualpa en 1532. Y así restauraron su banquete neoliberal con aroma impregnante a sangre indocampesina. Indígenas no somos ciudadanos. La negación de la cualidad humana a indígenas y campesinos en el Perú, al igual que en el resto de los países bicentenarios de la región, es constitutiva de las repúblicas criollas. El indígena campesino no es persona, por tanto, tampoco puede ser ciudadano, sujeto político. En consecuencia, está condenado a la servidumbre bestial y a la aniquilación cultural y biológica inexorablemente. Se les permite votar por el patrón, pero no elegir a alguien como ellos. Si lo hacen y se atreven a defender sus votos en las calles, los patrones los escarmientan y los masacran, incluso con transmisiones en vivo. Lo que ocurre en el Perú con una cantidad indeterminada de asesinatos, ya se habla de más de 30 asesinados por las armas del Estado, es una evidencia de que el indígena campesino nativo limeño nunca fueron ciudadanos, son enemigos internos para el Estado criollo del Perú. No creer ni celebrar el bicentenario. Los pueblos del Perú, al igual que en el resto de los países, viven en una constante ilusión. Cantan el himno nacional en ritmo de marsellesa como si fuera de ellos. Enarbolan símbolos patrios racistas como la bandera que lleva el color blanco al centro. Adulan a violadores o violentos personajes como sus héroes nacionales. Celebran aniversarios patrios del criollo sin preguntarse para qué o para quién sirvió esa patria patronal. En los hechos, en el Perú criollo bicentenario, las grandes mayorías, por más esfuerzos que hicieron por peruanizarse o limeñizarse, vía educación o vía políticas eugenésicas, están en peor situación existencial que sus ancestros durante la colonia española. El bicentenario para las grandes mayorías fue una constante humillación, anulación, aniquilación y esclavitud o autoesclavitud. Sin pueblos no hay revolución. La falacia de la democracia liberal es que la victoria política se alcanza por el voto individual y se sostiene con las reglas institucionales. Eso ocurre para los patrones, mas no para las grandes mayorías. La ecuación política para los actores populares siempre fue y es urnas, más instituciones, más calles. Pedro Castillo y el anillo que le rodeó jamás entendieron esta ecuación básica. Por eso, jamás organizaron pueblos, comunidades, comunas urbanas. Y cuando vino el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, Castillo tenía a su alrededor solo a un abogado. Pero, como la realidad siempre vence a la imaginación, las y los no ciudadanos, incluso muy a pesar del titubeo político de Castillo, emergieron como hormigas por y en todas partes del Perú. Al grado que los patrones criollos y su empleada domesticada Dina Boluarte, en su desesperación intentaron apagar el incendio popular con más gasolina, y el Perú arde. Evitar institucionalizar el punto ciego. Esta chacota política peruana, sostenida y reproducida por su intelectualidad neoliberalizada, es, a su vez, fruto de su ordenamiento jurídico sui generis. La Constitución Política vigente de 1993, redactada y firmada por el dictador encarcelado Alberto Fujimori, estimula e institucionalizar este caos mediante las figuras jurídicas como la vacancia presidencial, la depredación de ministros del Ejecutivo por el órgano legislativo. Estas descabelladas normas constitucionales, que ya convirtieron al Perú en el país campeón internacional en chacota política, no existen en ninguna otra constitución del continente. En este momento, el Perú, jurídicamente e institucionalmente, se encuentra en un punto ciego violento.
Los pueblos desde las calles exigen nuevas elecciones, nuevo proceso constituyente. El Estado criollo en respuesta masacra a la población. Los diputados no quieren adelantar elecciones. La usurpadora Dina Boluarte se atornilla al poder y no quiere renunciar. En esta situación, el horizonte político peruano es una incertidumbre total. Obligados a optar por los mismos, más temprano que tarde las y los peruanos serán convocados nuevamente a las urnas para elegir a sus nuevos gobernantes bajo las mismas reglas de antes, con los mismos partidos, empresas, patronales y con seguridad con los mismos resultados. Los pueblos y sectores sublevados en las calles con seguridad tienen genuinos portavoces que los representen, pero no tienen organización o instrumento político propio. En consecuencia, deberán amoldarse, agacharse a los partidos políticos neoliberales, sean de izquierdas, de derechas o socialdemócratas. Dejar de creer en el patrón, en el criollo, en el limeño o alimeñado. Dejar de adular al titulado fanfarrón, emanciparse de la prensa limeña o alimeñada, son algunas de las apuestas urgentes en este país de raíces milenarias y corazones milenarios. Organizarse políticamente con instrumento político propio, horizontes propios, es otro de los desafíos para convertir sus mayorías demográficas en mayorías políticas. Está bueno citar el eslogan de todas las sangres de Arguedas, pero es más importante sentirse y ser realmente de todas las sangres, y entre todas y todos reconocerse como runas, como iguales.